Bueno, sin más preámbulos, quisiera presentar en este momento, pues digamos, a Minerva Zamora, que es quien nos acompaña el día de hoy. Nos alegra mucho porque es alguien pues muy activa dentro de la red Colaborar y pues ella ha querido compartir un poco de su experiencia. Minerva es coordinadora de programas de Comunalia, que es una sociodonatario de México, y pues ella va a estar acompañándonos hoy y el próximo martes en un taller que hemos nombrado Aprovechando al máximo Excel dentro de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ya ella va a contarnos un poquito de cuál va a ser ese contenido que vamos a ver hoy y dentro de 8 días. Eh, Le damos pues como el agradecimiento y la bienvenida a Minerva, y pues obviamente recordarles que es un espacio absolutamente pues interactivo, que vamos a tratar de tener nuestros micrófonos apagados para que se escuche todo muy bien, y que si tenemos alguna duda que vamos pues digamos expresándola en el chat, o que pronto pues asignemos pues como la manito para si queremos digamos como hacer una pregunta en medio del contenido. Igual pues Minerva nos va a contar cuál va a ser la dinámica. Minerva, muchísimas gracias por estar acá y bienvenida. Gracias, Ana María, qué gusto estar aquí con todos y todas. Son muchos, a ver cómo nos va yendo. Pero bueno, muchas gracias a Red Colaborar por invitarme y bueno, sí quería como dejar súper claro esto que mencionó Ana María, de que son 2 sesiones y el día de hoy va a ser mucho más como básico, no asegurar que todos estamos con, con lo, con las mismas bases, digamos, para que el próximo martes podamos eh, ahondar más en unas cosas. Pues bueno, yo soy bien fan del Excel y se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, les comparto esto. Sí, les pido, interrúmpanme con las preguntas, con la manita, vayan anotando sus dudas en el chat. Lo hice relativamente cortito porque creo que sobre todo puede haber muchas cosas de, oye, es que yo trato de hacer tal cosa y me atoro, o he visto que alguien más hace esto y no sé cómo le hace y demás. Eh, y también, si a mí me gustan mucho estas reacciones, como más que las de los deditos así y demás, tienen estos otros botones que son como de vamos bien, de no entendí nada, ¿no? Si quieren que vaya más rápido o más lento, o levantar la mano para preguntas, pues adelante, ¿no? Eh, bueno, antes de comenzar, yo creo que incluso acá, y voy a dejar de compartir un momentito, quisiera saber ustedes como en qué utilizan Excel, lo utilizan mucho, lo utilizan poco, también para darme una idea de en qué nivel estamos todos y si nos vamos más rápido en lo básico y le profundizamos un poco a algunas sugerencias y tips, o nos lo vamos tomando despacito y que todos pues, asegurar que estemos en la misma. Entonces, pues no sé si quieran poner en el chat, si quieran abrir su micrófono, en qué utilizan ustedes el Excel. Sí, como base de datos y hoja de cálculo, nos dice Azucena. No. Anímense porque si no es uno se siente que habla al vacío y es difícil guiarse cómo vamos. Pero bueno, de cualquier manera, para que también sepamos como cuando voy hablando con quien estemos hablando todo de lo mismo, digamos que esto son lo básico del Excel, ¿no? Van a ver que tiene muchas diferentes partes y por eso se los quise poner. Cuando hablamos del libro de trabajo, hablamos de varias pestañas
y toda la información que va junta. Cuando hablamos de una hoja de trabajo es específicamente la que estemos, donde tenemos una lista de datos o demás. Nos muestra cuál es la celda activa. Ay, quise hacer clic, ¿no? Tenemos una serie de menús y cada uno de estos menús adentro tiene como estos grupos de acciones o de herramientas. Entonces, van a ver que en la presentación aparece, por ejemplo, el menú que sea insertar, el grupo que sea tablas y la herramienta específica que sea tabla dinámica o lo que sea. Y entonces así traté de ser consistente en la presentación para todos encontrarnos. Y bueno, también súper básico que cada celda tiene su nombre de letra y número. Entonces, pues eso les decía, como, ¿qué puedo hacer con Excel? Y era parte de mi pregunta que les hago, ¿qué hacen ustedes con el Excel? ¿No? Por ahí vi que eh, Azucena ponía que como hoja de cálculo, ¿no? Entonces nos puede permitir hacer muchas operaciones al mismo tiempo, transformar información. Hay veces que nada más lo usamos como listas, ¿no? Y es de guardar información, pero también nos puede servir para presentar esa información, para analizarla, para resumirla y para automatizar procesos. Entonces, las últimas dos serán como lo que veremos la próxima vez y ahorita veremos las primeras dos. Entonces, pues lo primero es, bueno, y les puse aquí me encontré una página de OpenScapes que está muy padre como de todo el proceso de los datos, eh, pasando por el análisis y luego la comunicación, y entonces pues vamos a empezar por la parte de los datos. Entonces, ya les puse ahí unas respuestas, pero ¿de dónde vienen los datos que tienen en sus libros de Excel, ¿no? No sé cómo hacer para ver el chat al mismo tiempo que presento. A ver si logro. Ya sé, voy a compartir la pura. Ahora sí los veo y puedo leer el chat. Este, sí, Stephanie dice, lo usan también para hacer timelines y Gantt. Claro que sí, que puede uno ir haciéndolo como esos procesos automatizados, creo que ayudan mucho. Controles financieros, sí, Azucena dice vaciado de datos, ¿no? Ahora a mí me ha pasado mucho con el Zoom, que las listas de quienes vinieron, pues son ya sea de formularios o de base de datos preexistentes. Voy a estar aquí peleando con el Zoom para poder verlos y leerlos y presentar al mismo tiempo, pero ténganme poquita paciencia nada más. Entonces, les quiero compartir en el chat este archivo que vamos a estar, o si me haces favor, Ana María, porque no me deja Sí. directamente del ordenador. Claro que sí, si quieres me Me lo voy a pasas pelear. por WhatsApp y yo lo pongo en el chat. Sí, ya te lo mandé hace un ratito, por ahí lo debes de tener. Entonces, bueno, lo primero es que a veces, o sea, justamente esos datos a veces llegan en hojas físicas, ¿no? Y hay que pasarlos a mano. Hay veces que bajamos un archivo de Excel y vienen con esta terminación de punto CSV, que quiere decir valores separados con comas, ¿no? Y entonces hay veces que el Excel es muy inteligente y de una vez nos lo divide en columnas, pero hay veces que no, hay veces que les voy a mostrar. Entonces hay veces que abrimos un Excel o un archivo, ¿no? Y viene así. Y entonces decimos, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con este choro de, de información que está todo en una celda? ¿Qué hago con esto, no? Pero lo que hace es estos archivos de separados por comas, es que justamente las comas nos dicen en qué columnas van a estar
las cosas. Entonces, si vamos aquí a datos y luego a herramientas de datos, hay esta que se llama texto a columna. A mí me gusta seleccionar la columna completa y le haces clic aquí y te va, y disculpen que mi Excel está en inglés, así venía instalado, pero entonces les da varias opciones. Lo mejor es usar esta delimitada porque les dice que vamos a utilizar un carácter para separar los diferentes columnas y nos va guiando. Eso es lo bueno, que todo va como guiado. Y aquí nos da opciones. Casi siempre vendrá como con, ¿cómo se llama? Tabs. en la, em, Eso va a ser complicado que esté en inglés, pero bueno, esta rayita de que pasa al siguiente, pero en nuestro caso sabemos que son comas y aquí me va diciendo para que yo pueda estar segura de que como me lo está generando es la información como la quiero, ¿no? Se puede poner, por ejemplo, hay veces que tengo, bueno, ahorita podemos llegar a esto, tengo un ejemplo aquí. Y de una vez le pueden decir el tipo de datos que son. Estas son fechas, lo demás todo es texto, ¿no? Lo podemos dejar en general. Y entonces ya me lo divide en diferentes columnas. Ahora, esto hace que sea como, ya está mucho más fácil, ¿no? De utilizar esta base de datos que la que teníamos antes, pero de todas maneras, si yo les preguntara como qué porcentaje de hombres o mujeres o qué organizaciones trabajan, pues sería como toda una lata, no se alcanzan a ver los nombres y demás. Entonces, vamos a eh, organizar un poquito más. Ay, se congeló. ¿Me ven? Sí, El Excel, ahí está. Este, entonces, vamos a cambiar a que todo sea una tabla. ¿Y por qué usamos tablas? Porque es, es diferente tener un listado así de información y Excel nos da esta facilidad me cambié y no les cambié de pantalla. Ahí está, de poder manejar grandes cantidades de datos, de organizarla, demás. Y lo más fácil de hacer esto es cambiar a que todo sea una tabla de trabajo. Entonces, para hacer eso, muy fácilmente tienen que nada más seleccionar cualquiera de las celdas, siempre y cuando estén todas seguiditas, ¿no? Tanto horizontal como verticalmente. No tienen que seleccionar todo el espacio y le ponen insertar, tabla. En nuestro caso sí tiene encabezados la tabla, ¿no? Y ya se los hace solitos. Todos estos datos son inventados, ¿no? Eh, Nada más que entre que el Zoom, la presentación y el Excel, mi computadora se está haciendo un poquito de bolas. Démosle un segundo. Sirve que así a lo mejor logramos compartir el archivo. Y a lo mejor es un buen momento de hacer un check-in de si esto que estamos ujú. viendo, si le pueden poner ahí palomita o tache en las reacciones de quién ya lo conocía, de quién no lo conocía, para darme una idea. De repente es complicado estos webinars sin no saber en qué nivel llegan, ¿no? Va uno como que sí ya lo conocía, dos que no. Sí, Lucio, sí, cuando hagan clic, justamente hay que guardarlo. No, no lo copies y pegues Excel porque te va eh, querer bajar digo, nada más te va a copiar una sola pestaña, sino hay Ujú. que decirle descargar.
Entonces ahí vamos, nada más tuve 2 reacciones acá de alguien, una persona que sí, 2 que no. En el chat dijeron alguien que sí lo conocía, ya respondió por fin el, el Excel. No sé si es con la traducción ahí que se está haciendo. Pero bueno, ya nos da digamos, es un poquito más legible. Yo siempre empiezo a hacer como que mi espacio de trabajo lo más legible posible. Miren aquí, y hay que dar una revisión rápida de nuestra base de datos, porque nosotros utilizamos una coma para separar, y aquí, por ejemplo, me dice Fundación para el Desarrollo Familiar, seguramente había una coma, AC, y entonces todos los datos están desfasados, pero no hay mucho problema, le podemos borrar el AC, y si hacemos botón derecho y borrar, nada más me va a dejar porque sí es una tabla. Bueno, lo copiamos esta información y la movemos de regreso a donde va. Pero sí es importante como echarle un ojo, ¿no? Lo mismo pasó aquí. Les digo, sí son organizaciones de veras, porque no me iba a poner a inventar, digamos, nombres de organizaciones. Entonces ni los países no están correctos, los correos no son de veras, las fechas de nacimiento, los nombres no son de veras, ¿no? Pero para que la pudiéramos utilizar. Ya la mayoría pudo bajar el archivo. Muy bien, Dicen que sí, confirmo, sí, sí. gracias. Entonces, bueno, esa es como la primera, y esto ya vemos que nos da mucha más completa una información. Aquí pueden jugar con que si les marca diferente el encabezado, que si tienen una fila de totales, ahorita vamos a ver eso más adelante, que si les marca como diferentes colores para ir viendo las, em, que sea más fácil leer, digamos, y también pueden cambiar colores y demás, ¿no? Como cualquier cosa de Office. Y acá está diciendo Guadalupe que si puede repetir cómo separar por columnas. Sí, claro. Déjeme, acá me regreso. ¿Quién sabe cuánto ya le moví? Tú, seleccionas la columna donde están todos los datos, que es esta primera, ¿sí? Y luego vas a datos, y en este grupo de montón de opciones está este grupo de herramientas de datos y este icono que dice texto a columna. Si le haces clic aquí, ya te sale esto que te va a ir diciendo, ayudando. Le ponemos delimitado, le decimos que lo que está separando nuestra información son comas, y le decimos terminar. Y lo otro que habíamos hecho era cambiarlo a una tabla. Muy bien. Si alguien más se atoró, me avisa, porfa, para... De todas maneras, en la otra pestaña ya se los puse como es, ¿no? Por lo mismo. Esto es una cosa que puede haber pasado. Aquí decimos fechas de nacimiento y vienen estos números raros que decimos como eso que tiene que ver con un año. Excel así maneja todas las fechas, en realidad con un valor que luego traduce a fecha. Entonces, no sé si yo creo que en Latinoamérica nos sucede muchísimo, ¿no? Porque
si el Excel lo hicieron en Estados Unidos o en Zoom o en lo que sea, que la base es de Estados Unidos, luego las fechas nos las ponen mes, día, año, no sé, a veces no coinciden. Yo siempre les recomiendo eh, que cuando escriban una fecha le pongan el mes como escrito y eso ayuda a que no se nos, nos cambien febrero por abril, ¿no? El 10 de febrero por el 2 de octubre y cosas de ese estilo. Pero lo que les decía luego acá en la presentación de, esto ya lo hicimos, ¿dónde quedó? Bueno, se me perdió en la presentación, pero las fechas es algo que creo que siempre nos da problemas a todos, ¿no? Si va uno aquí a inicio y aquí les tienen el menú de número y aquí les va a permitir decir si es dinero, si son porcentajes, si vamos a poner una coma de separación entre los miles o no, los puntos decimales y demás. Y entonces aquí lo más como tradicional es decir justamente la fecha corta. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? De default el Excel me toma como si fueran fechas como lo manejan en Estados Unidos. Entonces, pues no hay ningún mes 28. ¿Por qué me pone aquí que es el 2 del 28 del 71? Eh, Aquí lo que se puede hacer es que nos da, y es uno de esos trucos que creo que no está en todos lados, si le pones más formatos de número, donde está la fecha, nos deja escoger en dónde estamos, o más bien en qué idioma. Entonces aquí vamos a buscar Spanish, porque mi internet, digo, mi cel está en, en inglés, y le pongo en mi caso México, y ya me salen estas otras opciones, ¿no? De que salga primero el día y luego el mes y luego el año. Les digo que a mí me gusta utilizar que me escriba ¿no? Si yo lo pudiera poner aquí, ya me quedaría como yo lo quiero, ya sale el 28 de febrero, pero a mí esto se me hace como que se presta a confusiones. Entonces, lo que yo les recomiendo siempre es cambiarlo. Aquí igual le dan más números de formato y se van a personalizado. Bueno, primero escojan el que es digamos, de México y luego se van especializado y verán que aquí ya les sale estas listas de, de fechas. Y aquí entonces podemos jugar. Si le pongo 4M, me va a decir el mes escrito. Si le puedo poner que nada más quiero los últimos 2 dígitos del año, le puedo ir cambiando y eso el chiste es que ustedes jueguen con eso. Aquí le especifica que estamos hablando que el idioma está en español de México, ¿no? Y entonces ahora sí, cuando yo lo cambie, aquí me dice días, mes escrito y 2 dígitos del año, ya me sale así con el mes completo. Si eso me estorba mucho, lo puedo ir. O sea, el chiste es que ustedes vayan jugando, ven aquí, si yo en vez de 4M le pongo 3M en el mes, ya me lo dejan muy corto, la abreviación, ¿no? Septiembre, agosto, octubre, y es mucho más fácil de manejar datos de esta manera. ¿Sí, vamos? Bueno, después de esto, ah, eh, bueno, eso creo que me lo salté, perdón, eso de estar en dos archivos al mismo tiempo. Este,
pero también pueden jugar ahí con las anchos de las columnas. El chiste es que ustedes puedan ver su información de la mejor manera posible, ¿no? Este, aquí pueden hacer ustedes modificar el ancho de las columnas, o también si escogen la columna y le hacen doble clic en la orillita, se hace del tamaño más grande de lo que hay en esa columna. Eso a mí me ha sido como muy útil. Y la otra que pueden hacer es hacer que si van igual a inicio, alineación y usan este botón que se llama wrapping en inglés, que es como justificación, ¿no? Ya se los cambia a 2 líneas o a lo que se necesite para ver completo la información. Bueno, digamos que ese es como, ok, ya tengo mis datos, ya están de una manera que más o menos los puedo empezar a trabajar. Pueden ahí jugar con la alineación, con lo demás. Otra cosa que luego me preguntan es, híjole, es que mi base de datos es aquí larguísima y de repente yo ya llegué acá abajo y ya no sé si esto era un correo, si era el nombre de la organización, el nombre del proyecto o qué. Si es tabla, muchas veces sí te lo pone, pero la otra cosa que pueden hacer, y creo que es súper útil, es fijar ciertas partes de su Excel. Entonces, digamos que yo quiero que la primera columna o la primera fila y la primera columna, las primeras 2 columnas no se me muevan para yo siempre saber de quién estamos hablando. Entonces, seleccionan la celda a partir de donde ya quieren que se mueva, digamos, el archivo, en este caso, después de los nombres y después de la fecha de la fila de títulos. Y si me deja aquí, eh, me estorba el listón del Zoom. Si yo me voy aquí ya la seleccioné, me voy a vista y le digo congelar paneles y me da 3 opciones, ¿no? Puedo congelar nada más la primera columna, la primera fila, o a partir de lo que yo seleccioné me va a congelar, ¿no? Todo lo que esté arriba de esta celda y todo lo que esté a la izquierda. Y eso quiere decir que ahora que yo baje, esos títulos de las eh, de la tabla se mantienen, o si yo tuviera mucha más información igual a la derecha, yo puedo seguir viendo que el correo de Mateo García es este que está aquí, sin tener que estar como peleándome con si se alinea, no se alinea, demás, ¿no? No sé si todos han ido siguiendo más o menos, si quieren que tomemos un momentito para que jueguen con eso de congelar las diferentes espacios. Creo que es algo que es muy útil cuando tenemos bases de datos mucho más largas, ¿no? Recuerden que pueden ir interactuando también en el chat, pues nos imaginamos que están todos concentrados haciendo los ejercicios de Minerva, porque también hay que dar tiempito a que cada uno los vaya haciendo. Entonces, recuerden solamente que no hay ningún problema. También los que han ingresado, recuerden que también hay interpretación disponible y que también nos pueden ir escribiendo en el chat. Por aquí, pues son tímidos, pero van escribiendo Minerva, vamos bien, gracias, listo, ya lo hice, aquí todo bien a la par de Minerva, vamos bien, súper, gracias. Esa fui yo la última. Muy bien. Bueno, si no cualquier cosa me avisan y pasemos pausa. Esto todo lo hemos estado utilizando en esta que yo les puse para practicar esto de dividir en columnas, pero en realidad creo que
vamos a enfocar en esta que yo ya había, digamos, limpiado un poquito. Y entonces me aseguro que todo está bien. Porque lo siguiente que es bien importante cuando tenemos datos y cuando vamos a trabajar con datos es asegurarnos que no tenemos, que tenemos un orden, ¿no? Eh, que normalmente esto es como convención de cómo se trabaja Excel. Cada columna es una variable diferente, entonces ya vieron, ¿no? El nombre, el apellido, la fecha, el nombre de la organización, el puesto, que si su color favorito es verde, que si, no sé, puedes ir teniendo, pero estas como diferentes preguntas que vamos a hacer a, a las personas o a los proyectos o lo que sea va en una columna. Y luego, cada registro, ¿no? Cada vez que yo hice ese cuestionario, cada vez que yo le pedí datos a alguien, eso va en una fila. Y también importante para luego ir trabajando con los datos es que cada celda debe de contener un solo dato. Hay maneras de darle vuelta a eso, pero se vuelve mucho más complicado. Entonces, si yo pregunto como, también va desde el diseño del cuestionario, ¿no? Si yo la pregunta la hago, ¿cuáles son tus 3 colores favoritos? Y todas las respuestas dejo que me las dejen en un solo espacio, luego me va a ser muy difícil hacer un resumen de lo que haya salido eh, en esa respuesta, ¿no? ¿Cuáles son las 3 preocupaciones más grandes que tienes acerca de tu comunidad? Y, y las dejo en un espacio, eh, de datos, de respuesta abierta, y que están todos en la misma celda, va a ser muy complicado. Mejor decir, menciona o sea, selecciona tus datos, tus 3 preocupaciones más fuertes, pero asegurar que cuando el formulario me lo arroje en 3 columnas por separado. Y de esa manera yo ahora les voy a mostrar cómo las podemos contar. Entonces, siempre que estemos diseñando esto, es qué columnas necesito, qué categorías o variables tengo, y ya como vimos, trabajar en las tablas es más fácil. Ya hicimos un poquito de limpieza de nuestras tablas. Ahorita que decíamos esto de que contiene un solo dato, no tengo el ejemplo que les decía yo de que hubiera varias respuestas en una misma eh, columna, pero digamos que es lo mismo, les voy a mostrar, ok, estas no me las separó, o sea, no me las separó porque no tenían coma, o en este caso yo aquí tengo, híjole, la base de datos me mandó con números los apellidos y eso no me va a ayudar, yo nunca voy a poder ordenar por eh, alfabéticamente, no en, sí, eh, por letras, pues sí tengo estos números, porque me los pone por números en vez de por la letra que son. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí vamos como a ver varias cosas que nos deja hacer Excel. La primera es que si yo necesito una columna adicional, le hago el botón derecho a la columna antes de la que quiero que aparezca y le digo insertar, ¿no? Me va a dar una columna adicional. Y entonces puedo hacer el mismo proceso que hicimos para separar en columnas antes. Vamos a, a datos, a texto a columnas, va a ser delimitado y le quiero decir, no es ni ni coma, ni espacio. Podríamos llegar a usar espacio, ¿no? Porque todas, en este caso, todas tienen un espacio aquí. Puedo definir que me lo hiciera con un punto, ¿no? Que eso utilizara de división.
pero en este caso nos va a servir el del espacio, ¿no? Y esto siempre lo pueden usar. Hay veces que nuestras bases de datos, si eran fechas y queremos separar día, mes y año, pues podríamos separarlo utilizando este que dice otro y poner eh, la diagonal esta, el slash. Pero lo vamos a dejar en espacio. Y entonces vamos a ver que, vieron que me preguntó que ya había datos en la tabla, que si los quería reemplazar, por eso es importante meter una columna antes, porque si no, si yo no hubiera hecho eso, hubiera perdido todos los datos de fecha. Y ya aquí puedo cambiar que esto es el apellido y borrar esta columna que en realidad no me sirve de nada, las numeraciones. Muy bien. Ahí vamos. ¿Bien? Perdón. Ah, bueno, por eso no lo encontraba, porque estaba hasta acá, respecto a definir qué tipos de datos contiene cada columna. Este también puede ser importante para ustedes. Yo no sé cómo son sus bases de datos o para qué los utilizan, pero por ejemplo, hay veces que nosotros pedimos teléfono, ¿no? O número de identificación. Y si yo aquí quisiera agregar, ¿no? Agrego una columna en el cual quiero poner el teléfono y digamos que Santiago Hernández, y yo trato de poner un teléfono con el más, ¿no? Porque es de Estados Unidos, 01 y no sé, 5, cualquier número X. Si yo aquí le doy enter, este, esta se hizo grandote, no sé por qué. No me sale porque quiere tomar como si esto fuera una fecha o un número, te hace bolas, me borró el más, me borró el cero, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo empecé aquí? Más, cero, no sé qué. Si ustedes ponen ni siquiera sé cómo se llama este carácter, un apóstrofe, eso es un apóstrofe, ya eso le indica a Excel que lo que ustedes van a poner aquí lo trate como texto. Y para un teléfono, pues eso puede ser ideal, ¿no? No, en realidad no voy a sumar un teléfono con otro teléfono en ningún momento, o igual con las identificaciones. Y aquí ya me va a dejar ponerle el signo de más y el cero, y cuando yo lo suelte, sí me lo va a mantener como tal, ¿no? De repente esas son cosas que dan mucha lata, ¿no? O si tuviera que marcar 001, o 01800, o qué sé yo, de estos tipos de teléfonos, eh, si yo no le pongo esta marca, Excel va a creer que es un número y me va a borrar el cero. Y cuando yo lo quiera copiar para marcarlo o lo que sea, me va a hacer falta. Si le pongo el apóstrofe cero, ya Excel dice, ah, ok, es texto, hasta no le gusta, ¿no? Y me da ahí un error. Dice, ¿por qué me estás poniendo un número me lo estás guardando como texto? Pero siempre y cuando yo sepa que lo estoy haciendo por alguna razón, eh, así lo puedo dejar y le puedo decir que me ignore este, este error. ¿Sí? Va, déjenme ver en qué iba yo acá. Este, bueno, y también les va a dejar definir si quieren tener cuántos puntos decimales,
si el separador es una coma o un punto, si quieren que sean porcentajes, si vamos a poner euros, pesos, dólares, lo que sea. Y luego llegamos a esto que yo les comentaba acerca de los datos, eh, bueno, que para tener una base de datos y que se puedan también sumar las cosas, no sé si les ha pasado ahora cuando hacemos igual, ¿no? Los registros de Zoom. Híjole, tenemos una lista en el cual Juanita se escribió Amigos de San Cristóbal con acento y sin AC, pero José sí le puso AC, y no lo, y alguien más no le puso Cristóbal completo, le puso Cris, hay quien le pone AST, total. Pero si yo quiero hacer un conteo utilizando las herramientas de Excel, pues no me va a contar acá, o sea, Excel no sabe que estos son equivalentes. Me va a decir que vinieron de 4 organizaciones diferentes, ¿no? Entonces, lo mejor es hacerlo desde el formulario o cuando están vaciando los datos. ¿A qué me refiero? Si es un formulario, no dejarla, y saben ustedes que sus participantes nada más vienen de estas organizaciones o nada más vienen de estos países o nada más vienen de tales estados, ustedes hacerlo de opción múltiple. Y entonces ya todos cuando seleccionen la opción les va a salir igual. Si eso no se puede, ahorita lo que vamos a platicar es cómo hacer validación de datos y maneras fáciles de que no tenga yo que entrar a cada uno y volver a escribir todo. Entonces, por ejemplo, podemos ordenar y filtrar. Entonces vamos a ir de regreso acá a nuestro Excel. Si yo digo para la organización, si le hacemos clic en esta flechita de acá, nos deja ordenarlo, ¿no? Y entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Claramente Appleseed México son la misma. En vez de yo tener aquí que volver a escribir Appleseed México y para asegurarme que no hay errores, me pongo sobre la celda y lo puedo arrastrar y ya me lo copia tal y como está. A ver si recuerdo. Puse otros ejemplos. A lo mejor lo hice acá. Bueno, creo que nada más puse el ejemplo de Appleseed México, pero podría ser lo mismo acá, ¿no? No, miren, y esto puede pasar y esta es por la razón por la cual a veces uso la otra opción. Si yo le digo igual en esta misma flechita, aquí abajo me va a decir todas las que son diferentes, que son cada una. Y entonces aquí puedo ver varias cosas. No, voy a seleccionar que no estén todas seleccionadas. Y aquí veo, mira, Fundación Punta de Mita y Fundación Punta de Mita, veo que a una le falta acento. Luego también me doy cuenta que tengo por un lado Jazz y por otro lado Fundación Interamericana. Las demás nada más aparecen una sola vez, entonces no las voy a tomar en cuenta. Y, eh, y entonces ya, aquí digo, ok, nada más es una de Fundación Punta de Mita y hago lo mismo. La selecciono, la jalo, ya me aparece, ya escogemos una o la otra, realmente no importa, pero el chiste es que aparezcan igual. Y siempre que hagan estos filtros, la otra recomendación es que para asegurarme que regresa mi base de datos completa, si yo voy a datos y le digo en ordenar y filtrar, le digo aquí limpiar, ¿no?
todos los filtros que yo le haya puesto van a desaparecer y ya van a estar aquí. Muy bien. Estas son las dos maneras que ya hicimos ahorita, ¿no? Ahora, el otro gran problema que tienen luego las bases de datos es que hay datos duplicados. Alguien se registró 2 veces a mi webinar, pues estaba yo vaciando los datos y ya eran las 7 de la noche y no lograba irme a mi casa. Lo puse doble, cualquier cosa, ¿no? Hay infinidad de razones por la cual puede estar duplicado algo de información, pero claramente que eso no nos ayuda a la hora de luego querer hacer el análisis. Entonces, estas son dos maneras de quitar duplicados. La primera es, digamos, la versión que viene ya incluida de Excel. Igual, si vamos a datos, a herramientas de datos, y todos estos iconos nos van diciendo qué son cada uno, pero está de quitar duplicados. Esta herramienta, digamos que es padre porque es más, la más rápida y ya viene incluida, pero de repente puede ser que uno no tenemos control cuál de los dos duplicados nos muestra y cuál no, y cuál es el que quita. Entonces, por ejemplo, si yo aquí le digo, bueno, ¿en qué me voy a fijar para quitar los duplicados? Idealmente, a lo mejor, digamos, ¿cuál es el dato que puede ser el más único? Porque si yo le pongo, pues quítamelos porque todos, por nada más fíjate en el nombre. Si yo hago eso, me quitó a 3 y a lo mejor no sabemos si había un Miguel Ramírez y un Miguel González y ya perdí ahí información. Entonces ya lo deshice. Yo les recomiendo, por ejemplo, una de las buenas prácticas que yo uso es usar el correo, porque es más difícil que haya dos iguales. Pero de todas maneras, yo aquí voy a poner que use el correo y me quitó 3 valores duplicados, ¿no? Y eso nos da que tenemos a 20 participantes. Lo que les decía yo es que de repente, pues aquí hubo algunos que les faltó, por ejemplo, Camila, este registro no tenía fecha de nacimiento. O Emiliano, como uno no tenía correo y el otro sí, sigue estando aquí. Entonces pueden hacer varias cosas. Una es igual ordenar y entonces nos vamos a dar cuenta cuando, aquí hay 2 Emilianos Pérez, es la misma persona y ya le hago clic derecho a la fila y borro la fila completa. O lo otro que podemos hacer es hacerlo como más manualmente, ¿no? Si yo aquí escojo la columna de correo y le digo que voy a inicio, a estilos y en formato condicional le puedo decir que me resalte todos los que están duplicados. Aquí me dice de cómo quieres resaltarlos. Le digo OK. Y según yo sí había unos duplicados. Pero ya los quité con el otro método. Entonces, perdón, me voy a regresar tantito. Perdonen. ¿No? Si yo regreso a mi base de datos original que tenía
y le digo seleccionar el correo, inicio, formato condicional y marcar los valores duplicados. Ya aquí vamos a ver que Fernanda Sánchez, por ejemplo, estaba 2 veces. Vemos que está exactamente igual, no importa cuál de los dos borre, le doy botón derecho y borrar en la fila. Y aquí Camila también tiene dos registros, pero uno no tiene la fecha de nacimiento y el otro sí. Entonces, por eso ya este es como, sí es un poco más laborioso, pero nos da ese nivel de control de decir, pues borro el que no quiero, el que no está completo, ¿no? Y este truco de resaltar los duplicados nos puede servir cuando de repente estamos, ¿no? JAF nos pide participantes únicos, ¿no? Entonces puede ser que yo tengo igual una lista de los participantes de la primera sesión y otra de la segunda sesión y otra de la tercera sesión. Si los vacío todos en una sola base de datos y luego puedo ir quitando los duplicados, pero asegurándome que no estoy quitando, no me estoy perdiendo de información al hacerlo, ¿sí? Entonces, no sé si van siguiendo, ahí deberíamos nosotros tener ahorita 20 registros en nuestra tabla. Sí, vamos bien todos, veo ahí a Fabián. Ah, no, son las mismas de hace rato eh, las reacciones. Vamos bien, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna cosa que digan, oh, yo quisiera saber cómo hacer tal o cual cosa parecido a esto que estamos hablando y Minerva no lo mencionó? ¿O hizo un paso que no entendí cómo llegó a tal? Va, súper, gracias. Este, muy bien. Entonces, seguimos. Em, me perdí. Perdónenme. Y lo otro que podemos hacer, no exactamente nos va a servir, digamos, para limpiar nuestra base de datos, pero se los puse aquí porque estamos hablando de cierta manera de datos duplicados y creo que puede ayudar de una vez saberlo, ¿no? Entonces, si yo de repente quisiera, alguien me preguntara, oye, Minerva, ¿y de tus participantes, a cuántas organizaciones pertenecían? Pues yo me podría poner aquí a contar así como Appleseed, 1, me saltó 2, el Banco de Alimentos, 3, me saltó 1 porque ya pasó, ¿no? Pero se presta muchos errores y no tiene caso hacerlo así. Ahorita nada más son 20 registros, pero si tuviéramos más, se vuelve como una locura, ¿no? Entonces, una cosa que pueden hacer es igual seleccionar de la tabla la columna que quieren ver registros únicos y si van a datos y el filtro avanzado, mm, no quiere. Bueno, se supondría que sí, no sé por qué me está dando el error al seleccionar la columna completa, pero lo otro que pueden hacer es seleccionar nada más la lista, ¿no? No quiere, no sé por qué. Suele suceder cuando uno está dando explicaciones. Denme un segundito. Mientras van pensando si hay dudas hasta aquí.
Yo lo hago todos los días, no sé por qué no quiere. Mm, Que sea porque tiene, o pues, bueno, hagamos algo. Sí se supone que lo deje hacer así, no sé por qué me está haciendo, lo está queriendo hacer difícil, pero hagamos algo. Seleccioné todas la lista, la copié, la voy a pegar acá y aquí podríamos hacer esto de quitar duplicados, pero también podemos hacer este filtro avanzado y decir, cópiamelo a otro lugar y nada más quiero registros únicos y cópiamelo aquí al lado, ¿no? Yo le pongo esta flechita hacia arriba, escojo la celda donde quiero y me regresa al espacio aquí, ya le das OK y a Apple Seed nada más lo hizo porque pensó que era el título de la columna. Pero ya tenemos las puras organizaciones y ya es mucho más fácil contarlas, hacer la lista, compartir la lista con, con ya. Dice Leonardo, sí, sí limpié todos los filtros, no sé por qué no quería, porque ve, ni siquiera me da la opción de quitarlos. Entonces no sé en qué está confundido ahorita el Excel, pero bueno, ya vieron cómo funciona. Em, yo siempre digo, no solo el Excel, sino todo lo que es de las computadoras, me, el chiste es no tenerle miedo. Si quieren hacer una copia, dice aquí que le dirás, ahora me selecciona esto. Bueno, para no, ahora sí me dejó, creo. Sí, nada más estaba trabado porque bien, ahora sí ya me dejó hacerlo desde acá. Entonces no le presten mucha atención a lo último ahorita que yo me quedé callada y estuve moviéndole, pero sí les deja hacerlo desde la tabla, no tienen que copiarlo dos veces porque eso justamente quita el chiste, ¿no? De lo que estamos haciendo. Em, Muy bien, acá veo más comentarios del chat. Ah, mira, Josué sí te permitió y Guadalupe ya quitó los filtros y sí les permitió. Sí, creo que más bien era mi computadora que por alguna razón se estaba trabando, ¿no? Pero entonces este tipo de cosas es como muy útil justamente porque a cada rato nos piden, ok, ¿y qué organizaciones eran? Y no tener que hacerlo a mano, es lo ideal. Em, y luego vamos a ver que el tenerlas, no copiarlas tampoco a mano, sino que ya podemos utilizar directamente esto en hacer cosas de resumen. Me voy a pasar acá. Entonces, bueno, y esta presentación la tienen como de recordatorios de cómo se puede ir haciendo esto. Y bueno, vamos a pasar, no sé si ahí haya detalles, haya cosas como antes de llegar a resumir y empezar a analizar información, em, si todo lo de cómo hacemos
limpieza, digamos, de la base de datos. ¿Queda claro si hay alguna pregunta? Sí, sí, se les va a enviar la presentación completa desde Red Colaborar, me parece, ¿verdad, Ana María? Que por ahí les va a llegar para que la tengan y puedan ir como de uno a uno y la grabación también. Muy bien. Supongo que no hay duda. Este, va, seguimos pues. Entonces, bueno, así como les mostré, pues está fantástico. Pueden encontrar, quiero encontrar a Marta Sánchez y le quiero mandar información. Ya tengo aquí cuándo es su fecha de cumpleaños, sé cuándo es su teléfono, le puedo mandar un WhatsApp, lo que sea, se puede ir armando ahí. Pero pues Excel nos da para mucho más de eso. Uno sería como para resumir información y también para analizarla. En esta ocasión vamos a quedarnos muy en lo básico de las tablas y les voy a enseñar al final algunos Exceles como de qué se puede llegar a hacer eh, para que en la próxima sesión nos podamos meter en eso. Entonces, eh, lo primero es lo más sencillo, utilizando las mismas funciones de estas tablas que ya tenemos. Si vamos al Excel que les compartí, eh, esta es, digamos, eh, tenemos esta tabla que tiene mucha información más bien de datos de texto. Entonces, aquí no podemos hacer muchísimo con eso, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos decir que, ¿se acuerdan que habíamos dicho que queríamos en el diseño de la tabla ponerle que tuviera una fila de totales? Si yo le hago clic aquí, me va a llevar al final de mi tabla y aquí lo que está haciendo me da la opción de decir si estoy poniendo el promedio, estoy contando, cuento el número de números, me da el máximo, el mínimo, una suma, ¿no? Y hay más funciones, pero digamos que estas son las básicas. En este caso, si yo le pongo contar, sin que yo tenga que ponerme a hacer aquí el cálculo de que, si empecé en la fila 22, ¿no? En la fila 2 y llego al 22, quiere decir que tengo 20 participantes y no sé, luego nos hacemos, yo creo que cada quien ahí o nos ponemos a contar o a seleccionar, pero aquí ya lo tenemos muy específicamente de que son 20. Lo otro que tiene la ventaja de estas tablas es que, por ejemplo, yo quisiera saber nada más, este, he hecho bolas porque no reconoce que es una. Mm, He hecho súper bolas. El de ustedes creo que no ha de tener este error, pero me habían desaparecido los filtros. Pero si yo quiero saber nada más de, digamos, no quiero saber todos los participantes, sino quiero saber los participantes nada más que vinieron de Colombia, yo aquí lo que hice fue hacer clic en la flechita del filtro de país, le quité seleccionar todos y nada más escojo el que yo quiero, ¿no? Y entonces ya nada más en la tabla, todos los datos están aquí. Si se fijan, aquí se salta del 1 al 9, al 18, al 19. Quiere decir que hay datos que están aquí, pero digamos escondidos.
pero en estas resúmenes que hace la tabla, nada más me toma en cuenta los que sí están visibles. Entonces, muy rápidamente yo puedo saber que de Colombia hubo 5 participantes. A lo mejor ahora ya no me interesa de Colombia, sino de México. Pues hubo 9, ¿no? Este, Igual puedo hacerlo en vez de por país. Digo, quiero saber cuántas, cuántos hombres hubo participando. Pues me los cuenta como 10. Y esta apareció aquí, pero puede ser, en realidad, para contar, puede ser cualquiera de las columnas. Yo aquí le puedo decir que me cuente tal, son 10, ¿no? Y como decían igual acá los compañeros, siempre les recuerdo, hay que quitar filtros para que al ratito no estemos, pero de México nada más hubo, ¿no? 4, 5, 6, 7, cuando no, en realidad, si vemos, cuando también están las mujeres, pues sí habíamos dicho que 9, ¿no? No sé si hasta ahí vamos. Eh, lo otro es que ahorita estábamos hablando como de conteos porque tenemos puras datos de texto, pero les puse igual aquí una, una tabla de proyectos. Entonces, aquí no sé si alguien se siente muy participativo y que nos lleve por los pasos para convertir esto en una tabla. ¿Alguien valiente? O lo pongan en el chat y yo voy siguiendo. Bueno, este, entonces quedamos que si en cualquiera de las celdas que están continuas a la tabla, podemos decirle que insertemos la tabla que tiene encabezados y OK, ¿sí? ¿Por qué es importante eso de los encabezados? Porque si yo le digo insertar tabla y no le digo que mi tabla tiene encabezados, va a crear encabezados, las tablas siempre van a tener encabezados para que luego las podamos utilizar en los análisis y me toma, perdón, los títulos de las columnas como si fueran datos, lo cual me va a mover todo, ¿no? Entonces, por eso es importante decirle insertar tabla y que sí tiene encabezados. Normalmente te lo reconoce solito. Aquí quedamos, ¿no? Que el segundo paso sería como revisar, mira, esto es dinero, pues para de una vez saber de qué estamos hablando, le voy a poner que es dinero, como son números, bueno, aquí hay uno que no es números cerrados, pero en realidad en este momento no estoy haciendo un reporte financiero, sino nada más quiero tener una idea y me va a ser más fácil verlo si no le pongo los puntos decimales. No sé, se pueden ir haciendo ajustes para que más fácilmente veamos nuestros datos. Lo otro, a mí casi siempre cuando son números chiquitos, me gusta ponerlos centrados, se hace un poco más fácil de ver para mí. Y podemos regresar a lo que estábamos diciendo, ¿no? Si esta tabla yo le digo, voy a diseño de tabla y le digo que me incluya una fila de totales, aquí ya podría decir, OK, en, perdón, voy a participantes directos, ¿no? En total, aquí le puedo decir, hazme la suma de todos los participantes directos. Entonces ya puedo tener que son 931. Igual a la mejor de indirectos, me interesa saber
el total, cuántos son, ¿no? Y es mejor que poner, ¿no? Como yo creo que la mayoría no sabemos vamos a hacer la suma de aquí a acá, ¿no? Y me salen los mismos, pero si de repente yo a la tabla le agrego una fila al final o por alguna razón se queda como separado de la tabla, a veces este número ya no va a servir. O si yo voy agregando, digamos, datos, filas aquí, de repente ya se borró. Bueno, ahora esta versión no lo borró, pero hay veces que te borra la información, ¿no? En vez de nada más recorrerla. Entonces sí les recomiendo que cuando hagan ese tipo de cosas, mejor utilicen esta fila de totales. Y también nos deja hacer otras cosas. Por ejemplo, en vez de querer la suma de la inversión, quiero saber pues más o menos cuánto es el promedio de la inversión que se hizo para cada proyecto. Ah, pues en promedio, ¿no? Hay 135,000 pesos. O puedo saber cuál es el proyecto en el que más se invirtió, cuál es el máximo, le pongo aquí máximo, puedo saber el mínimo, ¿no? Entonces nos da como una libertad más o menos de ir eh, teniendo esas sumas y lo mismo que decíamos antes. Ahorita me interesó saber todos los participantes, 931, pero a lo mejor nada más quiero saber de los participantes que fueron en Chihuahua. Ah, pues ya nada más fueron ahí 285, porque nada más me va a tomar en cuenta los que están adentro del filtro. Le quitamos los filtros para que nos pierda información. Eh, Otra cosa importante, es muy fácil aquí que te quieran poner como 60 mujeres, 7, no, 76 niños y niñas, pero lo que decíamos que los datos sean como siempre muy limpios. Entonces, si luego queremos poner todo este detalle de quiénes son, de dónde son, más detalle, el 40% son de tal localidad o tal otra, le podemos siempre agregar columnas descriptivas, como es esta que dice descripción de los directos. Em, Otra es que podemos ir agregando columnas de análisis aquí mismo. Yo aquí hice una que dice total de directos, pues me suma a todos. Suma desde la E hasta la H, ¿no? Y cuando yo, igual que hicimos la, para copiar los nombres, si yo copio esa fórmula para abajo en toda la columna, aquí solito se mueve hacia abajo. Entonces, esta me está sumando la que es de este proyecto. Pero digamos que yo quisiera saber cuál es no el total completo, sino quiero saber cuántas mujeres hubo participando en nuestros proyectos. Inserto, quedamos que haciendo clic en el botón derecho, insertando una columna. Aquí vamos a poner total. Es importante ponerles títulos a nuestras columnas para que siempre sepamos de qué está hablando y ser cortitos también. Y entonces aquí le voy a poner igual, con siempre que quiero poner una fórmula en Excel le pongo igual y aquí tengo a las mujeres al principio, entonces le puedo poner suma de aquí a acá y solito me lo llena. Y entonces ya puedo saber que de esas 60, 47 eran mujeres, ¿no? Si yo quisiera saber porcentaje, ¿cómo le haríamos?
O sea, en vez de saber 47 mujeres, decir qué porcentaje qué porcentaje de los participantes directos eran mujeres para cada uno de los proyectos. Alguien que se quiera animar a hacer el ejercicio en vivo. Están muy tímidos, a ver quién levanta la mano. O voy muy rápido, sienten voy muy rápido, le puedo darles más tiempo para que permee, es mucha información, yo sé. Bueno, queremos una señita para ver cómo vamos. Por aquí nos están diciendo la fórmula para sacar el total de mujeres. La No fórmula para sacar el total sé, de mujeres. sí, creo que lo están preguntando. No sé si quieres abrir el micrófono para preguntar. No aparece el nombre. Se me perdió el- Por acá Lucy está diciendo escribir la fórmula Ajá. tomando desde la columna E y F. Sí, entonces vuelvo a poner aquí la fórmula. Puede haber varias maneras de hacerlo. Por ejemplo, ahorita dijimos de las mujeres, si depende si tienen, en la presentación les voy a pasar y tiene como hay una equivalencia de en español y en inglés. El mío está en inglés, entonces le pongo Zoom, pero si fuera en español le pondría suma, ¿no? Abro un paréntesis y aquí te dice que vayas escogiendo los números que quieres sumar. Entonces yo le digo, las mujeres eh, de edad como infantil y las adultas. Entonces seleccioné las dos columnas que aplican, los suelto y cierro el paréntesis. Si ven, no me lo pone como normalmente diría así de la E2 a la G2, porque como estoy trabajando en una tabla, aquí, ayuda que directamente aquí me dice las mujeres que son niños y las mujeres que son adultos. Y le doy enter, solito se llena, ¿no? Si yo quisiera, a lo mejor tengo datos que no están así consecutivos, ¿qué puedo hacer? Le puedo poner, quiero saber cuántos niños y niñas. Sí, y aquí Josué ya me dijo del porcentaje, ahorita lo vemos. Pero, por ejemplo, yo quisiera saber cuántos son niños y niñas y no son adultos. Entonces puedo de todas maneras hacer lo mismo. Puedo poner la fórmula Zoom y decir esto que son las mujeres, coma, y los hombres, ¿no? Y cerrar el paréntesis. Esa sería una manera de hacerlo. O puedo poner simplemente igual a y decir más este. Y solito se llena. Si no se llena solito, le hacen lo mismo que hicimos con el ejemplo de amigo de San Cristóbal y lo arrastran y se debe copiar la fórmula. ¿Sí? Ayudó esto, el número, correcto. Ok. Y luego preguntábamos acerca de los porcentajes, ¿no? Y es lo mismo, siempre son columnas eh, que agregamos. Entonces hacemos un botón derecho y le decimos insertar columna y aquí vamos a poner porcentaje de mujeres. Pensando en preguntas, vimos esto de diferentes maneras que podemos utilizar la fila de totales y estábamos haciendo ahí algunos cálculos como básicos dentro de la misma tabla. Eh, pero
Nos quedamos en el porcentaje de mujeres, que alguien ya me había contestado la fórmula. ¿Quién fue? ¿Josué? Creo que fue Josué. Si no, disculpen, se borró el chat. Pero entonces, sí, efectivamente, ¿no? Podemos hacer lo mismo que cuando estamos contando niños y niñas, mujeres. La idea es que podemos como relacionar las diferentes columnas. Entonces, y funciona igualito que la calculadora, ¿no? Ahí está, sí, Josué, gracias. Entonces, si yo le pongo aquí que quiero el total de mujeres que ya calculamos acá, ¿no? Dividido entre el total de participantes directos. Eso me va a dar en, en decimales. Y aquí otra vez, o sea, bueno, podemos hacer por 100, pero yo igual les recomiendo que lo dejen así, pero seleccionen la columna y le digan que estamos hablando de porcentajes. Y de esa manera ya se los va a dar como porcentajes. Queda muy claro siempre de qué estamos hablando, que no son unidades, y es una manera como de organizarse, ¿no? Eh, Pueden hacerlo así, de repente, sí, bueno, se pueden, esas fórmulas se pueden ir como, digamos, complicando, haciendo individuales. eh, o sea, por ejemplo, podríamos nosotros haber dicho, y eso es más como de regresar a acordarnos el orden de operaciones y todas esas cosas, pero yo aquí igual podría, digamos, anidar funciones. Si yo le digo, quiero la suma de las mujeres, niñas y adultas entre la suma, y vuelvo a abrir paréntesis para asegurar que me los mantenga todos juntos, de, de todos los participantes, ¿no? Aunque yo no tuviera estas columnas ya calculadas, pues de todas maneras me saldría, le puse demasiadas paréntesis al final por estar hablando. Em, mm, mm, ya, ya quedó. Entonces me da la misma respuesta. Si vieron aquí no se vio que cambiara nada, pero cambió la fórmula. Entonces, en este caso ya teníamos las columnas calculadas, las podemos usar directamente, pero, pero también lo podríamos hacer de la otra manera. Aquí dos cosas importantes. Una, que luego no puedo decir, ya no necesito el total de mujeres, voy a borrar esta columna. Porque sí la cambié. Si uso esta fórmula de las columnas ya calculadas, si yo de repente dijera, ya no, ya lo que yo quería era el porcentaje y no necesito el total, entonces voy a borrar esta columna, me va a dar un error aquí, ¿no? Porque ya no tengo ese dato de cuántas mujeres estamos hablando. Entonces, si lo que ustedes quieren es mantener todo como un poco más limpio, pueden ocultar columnas, se ponen sobre la columna, le dan botón derecho y le pueden decir que se las esconda. Y entonces no me causa problemas acá, pero ya no me estorba, digamos, aquí. Y aquí se nota que está escondida porque uno, porque se pasa de la I a la K saltándose la J, y dos, porque no sé si alcanza a ver, pero les aparece como en vez del borde normalito entre dos columnas, aparece uno más grueso, y cuando pongo mi cursor aparece esta flechita como doble. Si yo hago doble, si yo me pongo ahí y hago doble clic, me vuelve a aparecer la columna que yo había escondido.
O también puedo escoger las dos columnas que están alrededor, botón derecho, y decirle dejar de esconder y vuelven a aparecer. Eh, eh, la otra cosa es que podemos poner varios filtros al mismo tiempo. Entonces, digamos que yo quiero saber, qué sé yo, las organizaciones, nada más me interesa saber la, uno, me interesa saber eh, todos todos los proyectos que son eh, de Chihuahua, ¿no? Pues lo puedo filtrar ahí. Y luego puedo decir, ok, bueno, qué bueno saber que son estas dos fundaciones, pero nada más quiero la Fundación 1, ¿no? Y ya puedo quedarme con el total invertido en Chihuahua por esta fundación, son 62,000 pesos. Y quiero saber cuánto se invirtió en Chihuahua en total, ya me aparece de esta manera, ¿no? Hay un poquito más por, al incluirlos también. Y cuando quiera regresar a hacer las sumas y tener datos de los restos de los proyectos, nada más acordarnos siempre de borrar los filtros. Mm. Em, Esto igual ya vimos un poquito, pero les puse unas fórmulas que son útiles, ¿no? Hicimos la de suma, también podemos hacer promedios, contar, es importante aquí, contar nada más cuenta las celdas que tienen números. Entonces, si yo tengo una lista de nombres y le pongo contar, no me va a contar el número de personas que estuvieron. Para asegurarme que me cuenta texto, le tengo que poner contar a, ¿sí? Y ahí me va a contar todas las que no están vacías. Luego esto que ya dijimos, que a veces que no queremos un rango, queremos una, ciertos números específicos, también lo podemos así, van separadas por comas. Y esto es súper útil también cuando hablamos de que hay veces que queremos usar un número fijo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que de repente, pues yo tengo todos mis inversiones en pesos, ¿no? Y siempre entonces habrá que ponerle que es pesos, pero cuando yo hago mi reporte, me piden que las cantidades estén en dólares. Entonces vamos a insertar dos cosas. Uno, la columna donde vamos a poner la inversión en dólares y voy a agregar una fila que se agrega igual que las columnas arriba de mi tabla. Entonces voy a insertar una fila y aquí voy a poner que el tipo de cambio es, no sé, ha subido mucho últimamente, pero digamos para no hacernos muchas bolas que estuviera a 20 pesos, ¿no? Eso quiere decir que yo así puedo hacer muy fácilmente decir, eh, esto es lo de pesos y para que sea, perdón, en dólares, lo divido entre el tipo de cambio, ¿sí? Ahora, yo le dije enter y solito hizo eso de jalar la fórmula para abajo. ¿Por qué me da errores? Porque cuando lo jala así directamente, siempre
Si se fijan aquí dice D1, pero si yo me voy a la siguiente se movió al D2, ¿no? Y en el D2 pues hay un título, no hay un número. Igual acá, aquí sí me sale 27, pero en realidad me está dividiendo la inversión en pesos entre la inversión en dólares del primer proyecto. Entonces, ¿cómo le digo a Excel que no haga esas loqueras? Digo, una manera muy fácil sería decir, en vez de poner aquí una celda, le podría yo poner el 20 directamente aquí y lo cambio y ya lo hace. Pero, ¿qué pasa si de repente necesito irlo actualizando y ya no es a 20, sino que ahora es a 19, ¿no? Y, y no necesariamente, hay veces, como que depende de la versión de Excel que uno esté usando, este sí está más actualizada y sí lo reconoce y lo arrastra, pero hay veces que no lo hace. Y entonces aquí se queda 19, pero aquí se queda en 20 y así se va como moviendo y no te permite que se cambien todas. Entonces, la verdad, lo más práctico es decir que queremos utilizar esto, pero vamos a fijar la celda en la que nos estamos refiriendo. ¿A qué me refiero? Que siempre queremos que utilicemos esta D1, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí un signo de número de dólar y un signo de dólar, o bueno, de dinero, eso hace que ya quede fijado, ¿sí? Entonces ya no me sale el error porque todas, aunque yo me baje y vaya viendo en diferentes proyectos, todas se refieren a a esta celda que está aquí arriba. No importa que yo me vaya a cualquier proyecto, todas hacen referencia a este tipo de cambio. Y entonces ya si cambia el tipo de cambio y de repente está a 23 pesos, ¿no? Lo puedo cambiar una sola vez y eso me asegura que va a cambiar en toda la columna. Y bueno, podría ser que usted me diga, bueno, mire, y de repente quiero ir viendo cómo va cambiando eh, estos totales o me quiero llevar la información a otro lado, ¿no? Si yo de repente quisiera, qué sé yo, estamos hablando de participantes totales y eh, quiero llevármelos para hacer otro cálculo. Si yo nada más voy aquí, copio esas, hice control copiar, ¿no? O lo puedo hacer, perdón. Selecciono y le digo copiar o control copy, control C, y las pego en una hoja diferente, eh, así nada más, me va a dar un error de referencia. ¿Por qué? Porque aquí la fórmula era suma de la F3 a la I3. Y cuando yo me vine acá, la F3 y la I3 están vacías, no tienen nada. Por eso me dice que no hace referencia a nada. Entonces, para que no me pase eso, depende mucho para qué quieren hacer el cambio de lugar de la información. Si es para tener como una vista estática y ya no van a cambiar estos datos, pueden copiar y luego irse a la otra hoja y decir pegar, pero le ponen que dice 1, 2, 3, ¿no? Y entonces ya nada más me copia los valores. Si se fijan aquí, ya no me da una fórmula, ya me da un valor. Pero pues puede ser que esto cambie, ¿no? Aquí si yo de repente a este proyecto digo, no son 30 mujeres, son 40, aquí el total cambia a 70, pero aquí ya no va a cambiar, ¿no? Porque ya no está ligado, yo nada más pegué los valores. Para
alcance de este taller del día de hoy, lo único que diría es que podemos, la manera de darle la vuelta a eso, digamos que podría ser, vamos a sí ligarlas a esas celdas, yo pongo igual a, y me regreso de donde quiero estar jalando los datos, que es este 70 de aquí, le doy Enter, y aquí ya me aparece, y me puedo ir bajando por todos esos proyectos, los jala directamente de la tabla 6 del total de directos, ¿no? En el próximo vamos a platicar un poquito de justo cómo asegurarme de, de que está relacionado con el nombre del proyecto, por ejemplo, ¿no? Y no es un número ahí suelto que si de repente yo muevo el orden de, de estas celdas de acá, también se van a mover acá. Pero si yo aquí tenía los nombres de los proyectos, pues ya no van a coincidir. Eso lo vamos a ver la próxima vez. Eh, pero bueno, mientras pueden, si los quieren ligar, utilizar este igual a y ya dirigen de dónde quieren que vengan los datos. Sí, esto se los hace automático, ¿no? Es lo que ahorita. Y bueno, igual estos son, ya creo que más bien lo vamos a dejar para la próxima, de que a veces quiero que me lo sume, sí, nada más si pertenece a cierto grupo o si pertenece a cierta, si es nada más si es mujer el participante o demás. Pero lo dejamos para la próxima. No sé si haya, dejo de compartir, dudas. Hasta aquí fue muchísima información. Eh, lo único otro que yo traigo para ustedes estos últimos 4 minutitos sería como compartirles algunos de los Exceles que yo utilizo para algunas cosas y para darles una idea de qué vamos a ver la próxima vez. Pero antes que de eso, quisiera ver si hay alguna pregunta. Oh, con gusto, Lucio. Sí, se me haría genial si para la próxima sesión como que revisan los Exceles que tienen y traen preguntas específicas que les pudieran ayudar eh, de justamente de qué fórmula podría ser tal o cual. Y para eso es que les quiero compartir de repente aquí un Excel, por ejemplo, que nosotros tuvimos subvenciones a proyectos, ¿no? No sé. Entonces, yo tengo mi base de datos de proyectos. Voy a quitar todos los filtros. Me deja esto. Datos. Ya están, nada más estaban arriba. Ahí lo que pasa es que justamente están fijadas estas celdas para yo siempre poder ver que el proyecto es de comunidad, de esto que nosotros llamamos componente, lo voy a esconder, la organización, el nombre del proyecto, y entonces no importa si yo estoy viendo la parte de los participantes o si estoy viendo los resultados del primer semestre, siempre puedo ver a qué proyecto pertenece y eso me ayuda un montón, ¿no? Igual si voy bajando esta lista, no se me pierde la leyenda de colores que hice yo aquí y los proyectos, digo, los títulos de cada una de las columnas. Entonces, teniendo una base de datos de este estilo, yo puedo luego, y eso es lo que vamos a ver para la próxima, puedo hacer reportes
en los cuales yo le digo, estos son mis 16 estados en los que estamos trabajando, quiero que me sume todos los que son de Baja California, todos los que son de Chihuahua, del Estado de México, X, Y, ¿no? Y puedo ponerle aquí, me da de los reportes, el total de directos. Y acá, por ejemplo, yo tengo otra tabla, más bien otra columna donde me da los directos de el primer semestre. Entonces ya puedo comparar si lo que me dijeron que era la meta y lo que era a lo que se llegó, cómo vamos. Y puedo saber, pues ya llegamos al 88% de la meta, o híjole, aquí en Chihuahua íbamos un poquito atrasados, hay que hacer un check-in con la organización de por qué vamos a la mitad y nada más llevamos el 33% de los de los participantes, ¿no? Este, tengo acá otras columnas de las mujeres, igual, porque le puedo poner que nada más, en resumidas, es si son mujeres y están en este estado, entonces cuéntamelas, ¿no? O si son mujeres, pero del reporte primero en este estado, entonces súmamelas. Y así le podemos ir pidiendo información por estado, por fundación de las que los está haciendo, podemos hacer un montón de cosas. De repente podemos, ya se me acabó el tiempo. Este, pero les muestro así súper rápido, ¿no? Igual yo acá tengo un listado de todos los webinars que se dan, quién los da, cuánto tiempo duraron, cuántas personas vinieron, y luego yo puedo tener un resumen que ya me dice de temas de administración, dimos en estas fechas, entre esta fecha y esta fecha, se dieron 3, participaron 50 personas, ¿no? Y se pueden, como ven, se van complicando las fórmulas, pero lo padre es que yo aquí puedo decirle, bueno, no nada más al 1 de septiembre, sino desde que empezamos el proyecto en enero del 2020. Y entonces se actualiza, lo toma ya directamente de mi lista y yo no tengo que ponerme a hacer filtros. Entonces, bueno, estos son el tipo de cosas que nos puede ayudar el Excel a que luego no tengamos que hacerlas de uno en uno, y cuando el donante, el inversionista nos dice, oye, ¿y qué pasó con esto? Y nada más quiero saber de tal fecha a tal fecha, pues ya lo pueden ir sacando de ahí. Sí, ya llegamos a las 4 en punto. Yo pensé que no iba a usar todo el tiempo, pero igual no sé si haya preguntas o si lo dejamos para la próxima y que se las traigan anotadas. ¿Tú qué dices, Tere? Increíble, sí, se nos fue volando el tiempo. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias a todos por haber asistido. Ya saben que con Minerva tenemos el próximo martes 29 de marzo otra sesión en la que vamos a hablar sobre Excel, manejo de proyectos, finanzas, informes, cosas que van a ser súper útiles para nosotros. Ya vieron un poquito de lo que va a ser la próxima, fórmulas un poquito más complicadas, pero que nos van a ayudar mucho al día a día de nuestras organizaciones y hacer que todo nuestro trabajo sea mucho más eficiente y más fácil de llevar. Bien. Y pues les paso mi correo, si tienen dudas como específicas, ahí está en el chat. Y si no, más bien nos vemos la próxima sesión, ¿no? Y podemos ir afinando cosas. Muchas gracias a todos por haber venido y asistido a este gran taller. Muchas gracias, Minerva, por toda esta valiosísima información. Y acuérdense, nos vemos el próximo martes a la misma hora.